Entonces, Tere, ¿puedes guiarnos en esa primera reunión de adorar? Sí, con mucho gusto. Buenas noches a todas, hermanitas. Pues Padre amado, te damos gracias por este gran privilegio de ponernos en comunión contigo, de conocerte, Señor, Padre bendito, de saber que eres nuestro Padre celestial, que día con día pues sabemos de tu soberanía y de ti queremos conocerte, saber quién eres, Señor. Gracias por la vida de Lenita, por esa sabiduría que tú le has dado para guiarnos con amor en tu palabra. Permite que todo este aprendizaje, Señor, nos ayude a edificarnos y que no solo lo llevemos, Señor, en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y que lo pongamos por obra y que tengamos, Señor, luz para poder en el camino, para poder guiar a nuestros seres queridos y a todas aquellas personas que no conocen de ti y que te necesitan también, Padre. Gracias te damos por nuestros seres queridos, por las necesidades de cada una de nosotras, para la salud de nuestros hermanos enfermos. Y también, Padre, para que nos lleves con bien a nuestro viaje de la próxima semana, que seamos un testimonio, Señor, de tu amor, de tu fe, que tengamos pues también ese compromiso de hacer todas las cosas para tu gloria. Por Cristo nuestro amado Señor y bendito Salvador, te lo suplicamos. Amén. Además de estar en la conferencia y recibir, vamos a servir al Señor compartiendo tanto en el estudio bíblico de los niños especiales que nos reciben con mucho amor y también en una comida para el 15 de septiembre que la gente está invitada para escuchar también los testimonios de las hermanas. Así es que oren por eso. Cada uno está juntando cositas para dar a las personas y va a ser muy especial nuestro primer viaje. Bueno, chicas, espero que hayan leído en nuestra lección. Estamos aquí en el capítulo 4, que empieza a hablarnos de muchas cosas, los atributos de Dios y razones por qué creemos en Dios. Dios existe, ¿quién es? ¿No? Así es que vamos a empezar como Rosita llegó primero. ¿Podrías empezar a leer el primer párrafo, Rosita? ¿Qué página es, Elenita? Hay uno, capítulo 4. 51. 6:1, capítulo 4. 6:1. Sí, porque creo que yo no me conecté en la última que tuvimos. Capítulo 4. Dios existe. ¿Quién es? La adoración aceptable demanda que Dios sea conocido. La adoración no puede surgir en un corazón que no cree, honra y obedece al Dios verdadero. El objeto de nuestra adoración debe ser correcto si nuestra adoración ha de ser aceptable. Debemos tener en cuenta la clase de Dios al que adoramos. Y ahí pienso que es importante subrayar que Dios sea conocido, ¿no? La adoración no puede surgir en un corazón que no cree y obedece al Dios verdadero. ¿Cómo voy a adorarle si no le creo? No nada más creo, confío, que no le honro con mi vida, hago y vivo para mí misma, ¿no? Cuando no Sí. obedezco al Dios verdadero. Subrayen también la última frase. Debemos tener en cuenta la clase de Dios al que adoramos. ¿Cómo es ese Dios? ¿Podrías, Michelle, seguir leyendo? Sí. La experiencia de Pablo con los filósofos religiosos en el Areópago, narrada en Hechos 17, lo llevó a la clásica confrontación en un caso de adoración inaceptable. Los griegos tenían un ídolo para el Dios no conocido. Pablo usó este ídolo como punto de partida para predicarles acerca de la adoración al Dios verdadero. Pablo les dijo básicamente, están adorando con ignorancia. Permítanme hablarles acerca de este Dios desconocido. Él puede ser conocido. No está mal preguntar
quién es o cómo adorarlo? Y no es pregunta, es una acertación. No es, él puede ser conocido, subráyalo. No está mal preguntar quién es o cómo adorarlo, ¿no? Queremos, por eso estamos haciendo ese estudio, ¿no? Y ese estatua al Dios no conocido fue una adoración inaceptable. Era como, ay, pues tengo mi mezuzá en la puerta por si acaso, y tengo mi crucifijo también, y tengo, ¿no? Como mis vecinos al lado tienen de todo para protegerse, ¿no? Por si acaso algo es cierto, ¿no? Así una vez John MacArthur voló y en el avión se quedó junto a un señor y él le predicó el evangelio. Y este señor oró para recibir a Cristo, un musulmán. Pero al final de orar, él dijo, ahora tengo a Cristo también. Y MacArthur dijo, él lo agregó como un detalle más a su vida de fe en todo, por si acaso, como decimos, por si las flies. No, no podemos decir, tengo esto, tengo esto, tengo esto y tengo esto. Cristo merece la adoración única y verdadera. No, no es para repartirlo. Así es que en este párrafo también subrayan adoración inaceptable. Y también subrayé, tenían un ídolo para el Dios no conocido, ¿no? No vamos a tener la mezuzá por si acaso y el crucifijo por si acaso y así al Dios no conocido. Queremos saber de la adoración al Dios verdadero. Mayra Rosas dijo, ¿qué dijo? ¿Crees que aún no se puede entrar? No tenía luz por la lluvia. Okay. Intenta. Y sí, Maggie, mi secretaria, si ves que alguien más escribe en el chat, por favor, contéstales. Y así no lo tengo que hacer. Muy bien. Ok, vamos a seguir leyendo ahí con, a mí quería decir algo, veo su mano. Sí, gracias, Ellen. Mira, yo creo que hay algo bien importante que a mí me llamó mucho la atención en este párrafo, que dice que están adorando con ignorancia. Y eso nos llama a el desconocimiento de no tener un contacto con Dios cercano, no estudiar la palabra muy seguido, no orar. Entonces, por eso cuando dice, están adorando con ignorancia, o sea, muchas veces se adora sin el conocimiento y se cree que es lo que tú comentabas, que se cree que tenemos muchos ídolos y que alguno de esos nos va a servir. A eso se refiere cuando es la ignorancia. Exactamente, y ellos hicieron lo mismo. Eran ignorantes, pero dijeron, por si acaso hay uno que no hemos adorado, vamos a poner uno genérico, por decirlo así, ¿no? Y no, la adoración no es por eso, ¿no? Así es que vamos a seguir leyendo con Vicky y tenemos una sorpresa que solamente unas personas saben de la sorpresa hoy en la noche. Sí, Elenita, gracias. Dios se ha revelado tan claramente a nosotros en su palabra, mediante su Hijo, que el hombre no tiene excusa si persiste en la incredulidad. Entonces, Subraya eso, muy claro, que Dios se ha revelado tan claramente a nosotros en su palabra mediante su Hijo, que el hombre no tiene excusa si persiste en la incredulidad. Adelante. entonces, la fe, más específicamente, la fe en Dios de la forma en que se ha revelado a nosotros, es el requisito fundamental para la verdadera adoración. Hebreos 11:6 dice, ¿lo leo? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Que vamos a subrayar ahí muy importante arriba, fe en Dios. No es como
Charlie Brown con su amiguita Lucy, que siempre le detiene el balón de fútbol y dice, ándale, Charlie Brown, lo voy a agarrar y tú patealo. Y le cree a su amiga que siempre le engaña y al darle la patada le quita la pelota y se cae de espaldas. No, no, nuestra fe no es así. Nuestra fe es en Dios, el Dios que conocemos, el Dios que nunca nos retira la pelota para que caigamos. Él nos sostiene, nos fortalece y nos ayuda a hacer lo imposible. Si creemos en Él. Así es que vamos a subrayar ahí, la fe en Dios es requisito fundamental para la verdadera adoración. Y Maggie, si le puedes contestar a Erika, ¿cuál es el link? Mandarle el link, dile, ahí está. Gracias. Y en el versículo de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, y no es fe, ay, tengo mucha fe, así no, es fe en Dios. Tiene su objeto. No es, ay, tengo fe en Mayra, tengo fe en Lupita, no, tengo fe en Elena, no, todos fracasamos. Es fe en Dios que nos sostiene. Adelante, Martita. Puedes quitar el micrófono. Eso ya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sigo el otro párrafo. Hacer énfasis en que hay este versículo. Ok. Este versículo declara dos hechos sobre Dios que existe y que es posible conocer algo de su naturaleza, lo cual sugiere que el verdadero adorador debe tener estas dos verdades presentes en su mente. ¿Cuáles son las dos verdades? La fe. La fe. Que existe, los dos hechos sobre Dios. Él existe y es posible conocer algo de su naturaleza. Él existe y lo puedo conocer. Subráyalo. Okay. Martita y yo vimos el mismo video de un señor que entabló plática con dos jóvenes y habla acerca de cómo él presentó el evangelio para hacerles reflexionar porque eran personas no creyentes. Muy interesantes y pueden verlo. 2 veces está el link. Y lo mandamos. Lo mandamos casi al mismo momento. Nereida, ¿puedes seguir leyendo? El historiador Will Durant dijo, la pregunta más grande de nuestro tiempo no es acerca del comunismo versus el individualismo, ni de Europa versus América, ni siquiera de Occidente versus Oriente. Es si el hombre puede asumir su vida sin Dios. Estoy de acuerdo. La cuestión clave para todo el mundo es la real necesidad de Dios. Sí, subrayan ahí. Si el hombre puede asumir su vida sin Dios, ¿cómo era tu vida antes de Dios? Antes que tú tuvieras a Dios en tu vida. Yo me acuerdo de mi vida sin Dios y yo decía creer en Dios, pero nada que ver como ahora. Y la segunda cosa que quiero que subrayen es al final, que es la real necesidad de Dios. ¿Puede vivir el hombre sin Dios? Realmente él necesita a Dios. Entonces, sigamos aquí con Ale Paez. El hombre creó a Dios, como mucha gente dice. El hombre creó a Dios
Los escépticos dicen simplemente que los cristianos inventamos a Dios. La religión dicen ellos, ha ideado explicaciones sobrenaturales acerca de que los hombres no entienden y ciertamente no hay una realidad sobrenatural, sino que Dios es una creación humana. Y pues justo un círculo alrededor de todo ese párrafo, porque eso es lo que dicen la gente que no cree, ¿no? Los cristianos inventaron a Dios, lo necesitan, es su muleta, ¿no? Necesitan apoyarse en él, es una creación humana. Yo sé que eso no es algo nuevo para nosotros, lo hemos oído, pero ahora vamos a ver unos argumentos para dar a las personas que creen eso. Adelante, ahora nos van a dar otros ejemplos. Laura. Uno de ellos es el argumento moral. No, vas a dar, por ejemplo, sigue leyendo, todavía no hemos llegado a eso. El hombre creó a Dios. Por- Por ejemplo, Sigmund Freud dijo que el hombre inventó a Dios. Esto, por supuesto, es opuesto a lo que dice la Biblia. Dios creó al hombre. Freud dice que el libro El futuro de la ilusión, que debido a la urgente necesidad del hombre por tener seguridad, a los miedos tan enraizados que tiene y que vive en un mundo amenazador en el que se tiene tan poco control sobre las circunstancias, el hombre inventó a Dios para satisfacer sus necesidades psicológicas. El hombre tiene la necesidad de tener un medio de apoyo invisible. Sin embargo, para ellos Dios solo existe en la imaginación del hombre. Esos son los escépticos. Subrayen ahí que el hombre inventó a Dios para satisfacer sus necesidades psicológicas. Eso es lo que ellos piensan. El hombre tiene la necesidad de tener un medio de apoyo invisible, su muletita. Sin embargo, para ellos, Dios solo existe en la imaginación del hombre. El autor explica eso para después llevarnos a algunas pautas que pueden fortalecer nuestra fe. Vamos a seguir leyendo con Amiud. Esta idea fue engendrada en una mente corrupta. Es completamente inconcebible y aún hay un gran número de personas que la creen. Esto demuestra una visión simplista e ignorante sobre las religiones del mundo. Cuando el hombre se inventa un Dios con D minúscula, muy rara vez es un Dios D minúscula, salvador y libertador. Los dioses inventados por el hombre los dioses inventados por el hombre no le ofrecen apoyo psicológico, sino que son dioses opresores que deben ser aplacados continuamente. En India, cuando una mujer lanza su bebé al río Ganges, con la esperanza de apaciguar a algún dios, no se ve ese dios como alguien que la va a librar de sus problemas. Su dios es un ogro aterrador. Los dioses falsos son inventos del hombre y por lo tanto no son como el Dios verdadero y de ninguna manera estos niegan la realidad de Dios verdadero. Y ahí al principio dice que esta idea fue engendrada en una mente corrupta. Subrayan, corrupta, mente corrupta. Ellos son los que inventan eso. Dice, es completamente insostenible. O sea, no se puede sostener lo que ellos creen en nada, ¿no? Y subrayan ahí, los dioses inventados por el hombre no le ofrecen apoyo psicológico, sino son dioses opresores que deben ser aplacados continuamente. Y luego da el ejemplo de gente que aviente sus bebés al río Ganges para apaciguar a su dios iracundo. No, y nosotros no tenemos que dar algo a intercambio para que Dios conteste nuestras oraciones. Él es fiel por sí solo. Sí, Lupita. Elenita, aquí dice de dioses opresores, pero más bien algunos los inventan muy permisivos, ¿no? De que les dé libertad de... Sí, hay de todo. Pero he estado dando el ejemplo del río Ganges y las personas que ven, mucha gente ve, Dios es un Dios ogro y como en los tiempos pasados, ¿no? No hay lluvia,
pues hay que hacer algo para apaciguar ese Dios que nos ha retenido la lluvia, ¿no? Va a hablar más adelante de otros tipos, pero subrayan ahí al final que dice que no vea a ese Dios como alguien que le vaya a librar de sus problemas. Su Dios es un ogro aterrador. Los dioses falsos son inventos del hombre y por lo tanto no son como el Dios verdadero. Subraya eso. Adelante, Lupita. Gracias. Dice, el hombre no hizo a Dios. De hecho, si fuera por el hombre, el Dios de la Biblia no existiría. El hombre que no ha sido regenerado es el aspirante a asesino de Dios. Hace su mejor intento por eliminar a Dios. Inventa dioses falsos. Postula ideologías para afirmar que Dios está muerto. Plantea filosofías y estilos de vida que reafirman que es absurda cualquier idea sobre un Dios. ¿Qué dice ese párrafo, Lupita? ¿Cómo lo ves? ¿Qué dice ahí? Si fuera por el hombre, el Dios de la Biblia no existiría. Sí, me acordé de la película cuando dice Dios no está muerto y que es el maestro en donde él niega, pero realmente es porque él tenía un sufrimiento y porque Dios no hizo lo que él quería, ¿no? Y creo que muchas veces así, como el Dios no es un Dios como el que las personas quieren, entonces prefiere negarlo, porque no es a su gusto, a su antojo. ¿Y su vida era llena de paz por creer eso? No, no, realmente estaba dolido, herido y agresivo. Ajá, así era. Y me impacta que dice, si fuera por el hombre, el Dios de la Biblia no existiría. El hombre no podría escribir el libro como Dios escribió, que habla del Dios verdadero. El hombre no escribiría un libro condenándose. El hombre no escribiría un libro hablando de su pecado, lo malo del ser humano. Si fuera por el hombre, la Biblia no existiría. Adelante, ok. Lupita, ¿querías decir algo más? Algo más, nada más, ahora en las Olimpiadas, pues realmente a quien tratan de atacar precisamente es a los cristianos y a la creencia y a Dios, a Cristo, ahí con la Santa Cena y demás. Entonces, eso en lo personal me hace creer mucho más todavía, ¿no? Que es el Dios verdadero, porque precisamente es al que atacan y al que tratan de ridiculizar. No atacaron a los musulmanes porque saben que eso implica guerra. Y saben que el cristiano perdona. El cristiano va a amar. Adelante, Tere. El hombre no hizo a Dios. De hecho, si fuera por el hombre, el Dios de la Biblia no existiría. 64. Ya leímos eso. Estamos en 64. Sí. Esta ha sido la regla desde Adán y Eva. En el párrafo arriba, la mayoría. Perdón, es que aquí no tengo mucha luz. Ya. La mayoría de las personas niegan la existencia de Dios de alguna forma. Muchos de los filósofos que son ateos son denominados como ateos pragmáticos, aunque no rechazan el concepto de Dios. Viven como si no existiera. Tito 1:16 describe a tales personas. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Increíble que dice la mayoría de las personas que niegan la existencia de Dios de alguna manera. Por eso, recuerden lo que dice en Mateo 7. Pueden ir a Mateo 7 cuando habla de los dos caminos. Y en Mateo 7 dice, versículo 13, Mateo 7:13. ¿Lo puedes leer, Tere?
7:13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cómo es la puerta a la destrucción? Ancha. 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 La mayoría no creen en Dios. Ajá. Pongan ahí Mateo 7:13. Aunque estemos en un país religioso, la mayoría no creen en Dios. Increíble. Adelante, Elizabeth. Gracias. Esta ha sido la regla desde Adán y Eva. Inmediatamente después de pecar, se escondieron de Dios. Trataron de actuar como si Él no existiera. La humanidad ha seguido este patrón a lo largo de la historia. Romanos 1 nos dice que los hombres saben de su corazón que Dios existe. El versículo 19 dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. El versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. El versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, y el versículo 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Romanos 1, del 18 y adelante, es para recordar cuando hablamos con gente que no cree en Dios. ¿De dónde vino todo eso? Y vamos a ver eso más al fondo en un momento. Pero recuerden Romanos 1, cuando quieres hablar a alguien de la existencia de Dios. Aquí algo interesante. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Escondieron. Y después se actuaron como escondieron. era Dios. Pero ¿por qué van a esconderse si no creen que existe? No te escondes de alguien que no existe. Entonces vemos aquí una contradicción de alguna manera. Y así vive la gente. Así una chica vino aquí un día y me dijo, yo no creo en Dios. Y en el mismo respiración me dijo, bueno, yo estoy enojada con él. Y me tuve que reír porque le dije, ay, qué interesante, ¿estás enojada con alguien en quien no crees? Lo mismo me hizo pensar cuando aquí se escondieron Adán y Eva de alguien que no creía que existiera. Querían creer que no existiera y se escondieron. ¿Cómo te escondes si no crees? Ellos mismos en su reacción estaban demostrando que creían que existía. Sí, Gaby. Lo que pasa es que es como actualmente, si nosotros hacemos mal a alguien, pero escondidamente, cuando hay una confrontación, a veces como que se esconde uno, ¿verdad? Entonces, sabiendo que Dios es santo, porque Dios puso en nuestro corazón y en nuestro ser ese conocimiento, la gente incluso cuando es atea y cuando están en una situación bien difícil, que están a punto de morir, de su interior claman, Dios mío. Eso es algo que no pueden evitar. Entonces, cuando ellos se escondieron, es porque esa presencia del Señor era como un fuego que nos estaba consumiendo, realmente. Sí. Y se escondieron de... R.C. Sproul da una descripción muy exacta cuando dice que cuando los apóstoles lo vieron caminar y cuando dijo que se aplacaran las aguas del mar y ellos vieron esa bonanza que se hizo después de la tempestad, dicen, ellos no se alegraron porque la bonanza se había hecho, más bien tuvieron más temor porque dijeron, ¿ante quién estamos? ¿Quién es este hombre? O sea, ellos en vez de alegrarse, tuvieron más miedo, ¿no? Y es lo que pasa. Sí, así es. Muy bien. Vamos a continuar ahora con
¿Quién le toca? Maru, ¿vas a querer leer? Te veo en la oscuridad. Yo creo que no. No, Miguel, tengo muy fuerte el dolor de cabeza. Pero qué ejemplo. Aún así te conectas. Mira eso, chicas. Ok, Carmencita, te toca. Buenas noches a todas. Gracias, hermanita. Dice Freud, estaba equivocado. El hombre no ha inventado a Dios. El hombre no desea incluir a Dios en su existencia. El hombre no regenerado desea que Dios salga de su vida. Si encontrara la forma de lograrlo, lo haría. Y ahí subrayé, el hombre no desea incluir a Dios en su existencia. No, claro, quieren que Dios se salga de su vida. ¿Por qué creen, Carmen? ¿Por qué crees que Dios quiere, que la gente quiere que Dios se salga de su vida? Yo creo que primeramente porque no desea hacer su voluntad, no quiere hacer lo que la palabra de Dios dice y por eso desean tenerlo fuera. ¿Qué aman más, la luz o las tinieblas? Las tinieblas. Eso es lo que dice en Juan. Prefieren su pecado, por eso no quieren que Dios esté en su vida. Es como si nosotros fuéramos con un grupo de gente mundana. Ellos no van a querer que estemos ahí porque cortamos su inspiración, porque no quieren decir sus chistes sucios en frente de nosotros porque no somos de su grupo. Y muchas veces por eso conocemos a Cristo y ya la gente no nos invita. ¿Por qué? Quieren seguir con sus malas ondas y nosotros no participamos y ofendemos su pecado. ¿Cómo podemos estar entonces seguros de Dios? Susi, ¿podrías seguir leyendo? Claro que sí, buenas noches, hermanas. Dice, ¿cómo podemos estar seguros de Dios? La Biblia presenta, en lugar de probar, la existencia de Dios. La Escritura habla sobre Dios en el Salmo 90, versículo 2. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Esta es la clásica afirmación doctrinal sobre Dios. Nos dice que es el único Dios. Tú eres Dios. Nos dice que es el Dios eterno. Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Nos dice que Él es Dios creador. Creaste la tierra y el mundo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de Dios? Aquí nos afirma, Él es eterno. Dios, tú eres Dios. Dios es eterno, subráyalo. Tú eres Dios. Creaste la tierra y el mundo. Antes de que todo eso existiera, Dios ya existía. Nadie hizo a Dios. Y vamos a ver más de eso en un momento. Chuy, ¿puedes seguir? Hola, buenas noches. Dice, como cristianos aceptamos una verdad fundamental. Dios existe y entonces todo lo demás adquiere sentido. Un ateo niega a Dios y tiene que aceptar explicaciones increíbles para todos los demás, para todo lo demás. Se requiere más fe para negar a Dios que para creer en Él. Subraya ese último. Requiere más fe para negar a Dios que para creer en Él. Y una vez hice un estudio cuando estuve en la universidad, en una clase de física, con mi maestro, que su mamá era cristiana y él no quería seguir a Cristo. Y pues eso fue una de mis conclusiones. Requiere más fe no creer en Dios que creer en Él, porque hay tanta evidencia. Y aquí empieza 5 argumentos para ayudarnos a tener fe, a saber por qué creo lo que creo. Vamos a leer es el siguiente párrafo y voy a pedir a la primera que comparta algo. Leo, ¿podrías leer? ¿Sabes dónde estamos en el libro? ¿Ya? Leo. No, estoy perdida. Estamos en la página 65 cuando dice los teólogos, el tercer párrafo. Ya. ¿Puedes leer los teólogos? Sí, claro. ¿Sí me oyen? Sí, ¿verdad?
Los teólogos dan varios argumentos sobre la existencia de Dios. La lógica no puede probar su existencia, pero nos muestra claramente que hay más razones para creer en Dios que para no hacerlo. Ajá. Otra vez, la lógica no puede probar su existencia, pero nos va a dar más pautas para creer en Dios que para no creer, ¿no? Y aquí viene el primer razonamiento. Vamos a leerlo con Lupita Cedillo. Buenas noches, hermanas. Una razón lógica para aceptar la existencia de Dios es el argumento teleológico. Proviene de la palabra griega teleos, que significa resultado perfecto, final o terminal. Algo que está completo y terminado muestra la evidencia de un hacedor. Un diseño implica un diseñador. Desbarate un reloj y meta todas las piezas en su bolsillo. Aunque mueva su pierna durante algún tiempo, no sentirá el tic-tac del reloj. Cuando algo funciona es porque alguien lo hizo funcionar. Si ve un piano, usted no asume que un elefante chocó contra un árbol donde alguien estaba sentado bajo una rama tocando el arpa y todo el marfil, la madera y las cuerdas cayeron juntas y se convirtieron en un piano. El argumento teleológico dice que el orden en el universo es evidencia de que una inteligencia suprema, Dios, lo creó. Ese es el primer argumento que nos da MacArthur. Y pedí a Martita Grimaldi que lo explicara un poco mejor. Y así pedí a 5 de ustedes, sin que existieran, que me ayudaran para, ya saben, me gusta delegar trabajo para que estudien más. No tienen nada que hacer, ¿no? Yo sé que sí. Entonces, Martita, ¿puedes decirnos lo que escribiste acerca de ese primer argumento? Sí. El resultado perfecto de la existencia de Dios me lo dice, me lo grita la tierra y todo lo que hay en ella. Así como el universo, pienso que si la tierra unos kilómetros más cerca del sol, nos quemaríamos irremediablemente. O al contrario, que estuviéramos más lejos, nos congelaríamos. Este pequeño ejemplo me dice que solo Dios es el creador de todo. Está en el estado perfecto, está en perfecto lugar. Los científicos no pueden explicar con toda su ciencia esta perfección. Este pequeño ejemplo me habla de la existencia indudable de Dios. Así como el ejemplo de la tierra, todo está ajustado a la perfección. Es mucho más lógico pensar en un creador, en un Dios todopoderoso, que creer que el azar pudiera producir estos resultados. Pensar que todo ocurrió sin Dios requiere menos lógica y más fe ciega. La Biblia nos dice en Génesis que Dios ya estaba ahí. Y creo es una fe lógica. Hay muchas evidencias lógicas de que Dios existe y es lo que nos dice el autor de la página 65. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de ese argumento, ¿no? No vas a decir a las personas, bueno, te voy a dar un ejemplo de un argumento teleológico para que puedas creer en la existencia de Dios, pero porque van a decir, ¿qué es teleo qué? La televisión. Lupita, ¿qué querías decir? Bueno, a mí me hizo recordar, leyendo esto, pues la teoría del inicio de la vida que dicen ellos, ¿no? El Big Bang, que hubo una explosión así de repente, toda desordenada, y algo creó. Pero, o sea, efectivamente, bueno, Dios es un Dios de orden, pero, por ejemplo, ¿quién inició la explosión? Eso es más ilógico, ¿no? Y nosotros lo vemos, ¿no? Por ejemplo, que tú en una pared empiezas a aventar pintura sin orden, no vas a hacer una obra de arte, o sea, o que dos autos choquen y se crea uno nuevo. O sea, el desorden nunca ha llevado algo, a ver algo, a un producto terminado, ¿no? Exactamente, y es un buen ejemplo. Y por eso ese argumento es básico para poder ayudar a la gente a creer, aunque sea en la existencia de Dios, de dónde vino todo eso. Hoy me hizo favor Lupita de llevarme con un relojero, porque mis relojes no estaban funcionando, ¿no? No iba, yo por más que trataba de agitarlo, pegarle, poner otra pila, nada a mí me servía.
¿no? Necesitaban el experto. Y así hay un experto que nos hizo. Y eso es ese argumento teleológico, que nada existe sin que haya un creador que lo hizo. No salió del Big Bang, es ilógico eso. No hay nada de evidencia, ni en la cosa más mínima. Si tú quieres hacer un pastel, tienes que poner los ingredientes que requiere, pero tú eres la que lo estás haciendo. No están en tu cocina y se levantan y se mezclan y se ponen en el horno. Tú tienes que estar ahí dándole. Es muy sencillo ese argumento para creer que Dios nos hizo. Salimos porque Él quiso hacernos. ¿Alguien tiene otra duda o comentario de que queda bien claro ese argumento? Yo, Elenita, Sí, Gaby. ahorita que comentaron de la teoría del Big Bang, cuando no, bueno, hasta la fecha sigue siendo una teoría, y algo que es una teoría es algo que no está comprobado. Claro. Y eso se olvida muchas veces cuando la gente está creyendo esas cosas que inventan, y igual como lo que la teoría de Darwin, ¿no? De la creación, desde cómo se creó la humanidad, pero bueno. Sin Sí. embargo, cuando tú te pones a ver la vida de quien creó esa teoría del Big Bang, hay que ver también quién hace esas cosas, porque tuvo una vida tan desordenada. Al final de sus días, abandonó a su esposa, se fue con otra. O sea, ¿cómo podemos creer en una persona que no tiene valores? Y la gente nunca ve eso, nada más parecen borregos. Siguen una voz, pero nunca investigan. Entonces, quien escribió esa teoría tuvo una vida bien desordenada, y todo lo que nosotros estamos leyendo de la palabra es basada en la vida de nuestro Señor Jesucristo y de quién nos dio esas órdenes. Una vida perfecta, una vida sin pecado, y una vida que nos manda a hacer cosas, pero para nuestro bien. Así es. Así es que hay más fe para creer que existe Dios para que no creer en Él. Bueno, esa es una de las primeras, ¿ok? Pero si tienen duda, es que quiero que queden claro, y por eso pedí que explicaran un poco más, porque a simple vista puede causar confusión, ¿no? Es su oportunidad. Si tienen duda, me dicen. Ok, vamos a seguir leyendo ahora con Mayra. Página 66, ¿sabes dónde estamos? Sí. Ok, el segundo. Dice, un segundo argumento sobre la existencia de Dios es el argumento estético, el cual dice que la existencia de la belleza y la verdad hacen pensar que en algún lugar del universo tiene que haber un criterio sobre el cual se basen. Sí, porque algo es bonito y otra cosa es feo, ¿no? Y tenemos a Maggie que va a explicar eso un poco más al fondo. Y no se pongan celosas que no te elegí a ti. Habrá más oportunidades para que delegue oportunidades así. La tierra le pertenece a Dios, es valiosa, preciosa, irreemplazable y sagrada. El primer versículo de la Biblia lo dice claramente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esto quiere decir que la tierra no nos pertenece a nosotros, sino al Creador. La naturaleza misma nos demuestra que Dios existe, como afirma en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. También en el Salmo 74:17 se nos habla de la naturaleza entera, está en tus manos. Tú haces también el verano y el invierno. Y bueno, pues hay otras tantas citas más que si gustan se las envío por el chat. Ahora vemos cuán grande y poderoso es nuestro Dios, que ha hecho todo para dar alegría al hombre, al ver sus maravillas reflejadas en una flor, en los árboles frutales, en las montañas y pues principalmente en el hombre. Grande y poderoso es mi Dios creador.
Gracias, Maggie. Y qué precioso es meditar en esas verdades de nuestro Dios. Qué interesante. Nos hizo con ojos para apreciar eso. Y eso también nos da la pauta para el segundo argumento estético, porque vemos todos lo mismo y es bello, las flores del campo, ¿no? Tantas cosas. Y si hay algo que él hizo, tiene que ver un ser supremo sobre eso. Las cosas no salieron así al azar, no por un Big Bang, no por una explosión. Esa es la razón, el argumento estético. ¿Algún otro comentario sobre eso del estético? Yo, Lenita. Sí, Becky. Pues a mí, como decía Maggie, a mí me encantan las flores y la verdad yo me maravillo cuando voy al campo y veo que una flor que no, nadie la riega, nadie la cultiva y está ahí, hermosa. Y es cuando alabo al Señor porque digo, grande eres Dios porque hasta en esto te manifiestas. Entonces hay un ser supremo que hizo todo eso. Debe serlo tú, Michelle. Sí, fíjate que aquí donde vivimos todavía hay campo. Entonces la semana pasada fuimos a podar, pero algo que también me sorprende mucho, que la tierra genera, bueno, cada determinado tiempo salen unas plantas diferentes y me da maravilla porque digo, ¿cómo Dios permite que una semilla, porque hay muchas semillas en la tierra, por ejemplo, ahorita están saliendo los girasoles grandes solito, y ya en diciembre sale otra florecita de color chiquita. Entonces me maravillo porque Dios marca los tiempos y que aunque esté toda regada las semillas en la tierra, tiene su tiempo y su espera para salir y no puede hacer eso el hombre. Por más que quiera sembrar, no puede hacer que germine la semilla en su tiempo justo como Dios lo hace. Y eso a mí sí me impacta los girasoles y que llegan justo a tiempo cada año. Eso hace, y como creyentes, hace que aumente nuestra fe. Es como el versículo que leyó Maggie, que de Salmos 19:1, el cielo cuenta, ¿no? Cuenta Dios. No hay de otra. No es porque el hombre lo hizo. Ese es el segundo argumento estético. Vamos a seguir leyendo si no tienen otra cosa que quieren agregar. Y ahora estamos con Erika. ¿Sabes dónde estamos, Erika? No, Elenita, me levanté porque me iba a tirar un plato a la gatita y me perdí. Ok, página 66. El argumento volitivo. Volitivo. El argumento volitivo dice que como el hombre tiene que tomar un gran número de decisiones y tiene la capacidad de tomarlas de forma deliberada, debe haber una voluntad infinita en algún lugar y el mundo es la expresión de tal voluntad. Nosotros tomamos decisiones todos los días y entonces hay alguien más allá. Y para expandir ese tema, Gaby Cárdenas nos va a compartir. Voy. Bueno, enfocado esto a la existencia de Dios, este argumento tiene que ver mucho con nuestras decisiones y obviamente con nuestro comportamiento y muchas cosas. El argumento volitivo quiere decir que es una palabra que proviene del latín y su traducción está directamente relacionada con el verbo querer. Afirma que volitivo es aquello que está relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad. La conducta volitiva refleja la ejecución de los pensamientos de una persona en sus actos.
De esta manera supone la libre elección de seguir o rechazar una inclinación en un sentido en donde interviene la inteligencia. De acuerdo a esta definición, es imposible que el ser humano alinee su voluntad con la de Dios, como nos marca la palabra, ¿verdad? Y aquí más adelante nos está diciendo, cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra voluntad, va a depender también de lo que estemos llenos, como dice la palabra, que de nuestra boca sale lo que tenemos en el corazón. Y esto me lleva también a ver precisamente en función de quién es Dios y de aquellas personas que no se quieren alinear a lo último que estamos viendo de alinearse a su voluntad. Aquí en Romanos 1:18, que es muy conocido, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y todo esto de la verdad tiene que ver con la palabra de qué tanto la gente conozca a nuestro Dios y la obra que hizo principalmente con nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Isaías. Gaby, no te vemos. ¿Podrías ponerte en la cámara? Es que está arriba de eso. Gracias. Yo sé que me gustaría ver tu cara linda. Gracias. Ok, ya. A ver, entonces, aquí también viendo todo lo que nosotros, de lo que nosotros como cristianos nos tenemos que llenar, dice aquí en Isaías 43:17, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio y que te conduce por el camino por el cual debes andar. Esto lo saqué porque como este argumento tiene que ver con la voluntad, dice aquí que es parte también de nuestro comportamiento. Aquí hay una definición que dice que nuestro comportamiento es la manera en que un ser vivo responde a los estímulos de su entorno, ya sea de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntaria. Y esto va también influenciado por por varias cosas que pueden ser pues los factores biológicos o ambientales, la genética, las experiencias de vida, nuestras actitudes, emociones, valores, los valores que tenemos ya sea culturales o pues por la convivencia que tenemos y obviamente nuestra ética. Ahora, todo eso que acabo de enunciar pues va mucho en función a muchas veces de nuestra vivencia, pero la mayoría de nuestras vivencias pues han sido en función de lo que nos han enseñado a lo mejor nuestros padres, lo que hemos vivido en nuestros hogares, y vamos adquiriendo ciertos comportamientos. Ahora, si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el Señor habla mucho de la conducta. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo he hablado con muchas personas que piensan que nuestros actos están muy alejados de lo que es la religión, digamos. Y no, Dios engloba todos nuestros actos en función de qué tanto lo conocemos a Él, porque por medio de su palabra va moldeando nuestro carácter, va moldeando precisamente a lo mejor una enseñanza que tuvimos, a lo mejor vivimos en un hogar con mucha agresividad y aprendemos a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por medio de la palabra del Señor, Él va cambiando eso cuando nos va dando ese conocimiento de la palabra, porque fue lo que, por ejemplo, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos viendo a Dios, cuando se presentó el enemigo que los engañó, por ejemplo, a Eva, en su interior entró algo que se llama la codicia, porque ella codició algo que el Señor había prohibido. Entonces, en su yo interior estaba algo que en ese momento lo resaltó por su engaño y por la desobediencia. Todo eso va conformando nuestro carácter y va conformando todas las actitudes que tenemos en nuestra vida, desde cómo hablamos, desde cómo nos expresamos hasta cómo pensamos, ¿no? Entonces, aquí más adelante nos dice, para poder nosotros tener o poder cambiar nuestro carácter en las funciones que no están honrando a Dios, aquí, por ejemplo, yo puse que creer en la existencia de Dios tiene que ver con el llamado de nuestro Padre Celestial en su misericordia que ha hecho con nosotros. Como dice, como cristianos sabemos que Dios existe, porque Él se ha manifestado a nosotros y nos ha dejado su palabra para que la conozcamos ¿para qué? ¿Para que nosotros nos exaltemos? Claro que no, dice, para la gloria de su nombre. Aquí en Hebreos 1:1 al 3, nos está diciendo la palabra, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo
y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, toda la gente que dice que cree en Dios o que no cree, es tan fácil como decirles, bueno, ¿por qué la gente festeja la Navidad? ¿O por qué festejan lo que es la Semana Santa? Todo esto se instituyó, crean o no crean, en función de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, de su nacimiento, de toda su obra, hasta cuando Él ya resucitó. Entonces no pueden negar, porque la historia habla de eso, hasta la historia secular. Cuando nosotros leemos un libro de historia, siempre se divide la historia en un antes y un después de Jesucristo. Y no es por pura casualidad. Perdón, es que me estaba entrando una llamada. Y no es por casualidad. Entonces, la gente que supuestamente dicen que no existe Dios, entonces, ¿por qué festejan la Navidad? ¿O por qué festejan la Semana Santa? Todo eso se instituyó en función de la vida de Jesucristo. Entonces, así como dicen Romanos que en su creación se manifiesta su poder, igual todo eso que nos dejó el Señor Jesucristo a través de su vida se manifiesta en esas maneras también. Y más adelante en el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido injusticias abominables. Y dice, sin embargo, Dios ya existía desde antes de la creación, lo que acaban de leer también con el otro argumento. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es la prueba a todos esos razonamientos que la gente no quiere entender ahora. La otra vez, mucha gente argumenta que no creen en Dios porque dicen que la palabra está escrita por hombres y es real. Pero yo la otra vez también le decía a un compañero que dice que no cree en Dios. Dice, bueno, yo creo lo que está escrito de lo que escribió Darwin, de lo que escribió Freud y todo eso. Le digo, ok, me estás diciendo que Dios no existe porque la palabra de Dios dice que está escrita la palabra por hombres. Eso también lo escribieron hombres. Tú estás creyendo en algo que también escribieron hombres. Todo está escrito por hombres. La diferencia es que unos son guiados por el Espíritu Santo y el otro por sus pensamientos malvados y corruptos además. Entonces, la gente quiere creer lo que quiere creer. Entonces, cuando nosotros nos metemos a la palabra del Señor y no nos estamos dejando guiar en nuestros comportamientos, es porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nuestros pensamientos dicen y no queremos someternos a la ley de Dios. Y la ley de Dios se escribió desde el principio. Ahorita todas las leyes en el mundo están cambiando, pero en el principio las leyes se fundamentaron en todos los países. En todos los países existe una ley que dice no matarás. ¿De dónde salió esa ley? De la palabra del Señor. En muchas leyes antes se castigaba el adulterio, ya no. ¿Pero de dónde salió esa ley? De la ley de Dios. ¿De dónde salió de la ley de que no codiciarás lo que tiene tu prójimo? No robarás, no matarás. De la ley de Dios. Y muchas leyes de los hombres y del mundo y de los países están fundamentadas en eso. Entonces, una parte sí creemos, otra parte no creemos, ¿no? Dios desde el principio puso las leyes para que pudiéramos convivir, porque nosotros cada quien queremos hacer, como dicen jueces, cada quien hacía lo que quería o lo que bien le parecía, pero Dios no lo instituyó así. Dios puso las reglas precisamente de convivencia para que nosotros entre nosotros mismos podamos tratarnos, podamos respetar a nuestro prójimo, porque yo puedo decir, pues si sabes que yo sí te quiero matar, yo te voy a matar, porque yo lo deseo. Pero el Señor puso unos parámetros, entonces no puedo hacer mi voluntad, ¿sí? Y más adelante aquí nos dice, Hay que llegar. en Salmo 2:1. Ya te picaste con otras cosas no escritas. No, aquí en el Salmo 2:1 que fue de lo que también dice, porque dice en 2:1, en el Salmo 2:1, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo,
rompamos sus cadenas. En conclusión, la única forma que podemos mantener sometida nuestra voluntad al Señor para tener una correcta adoración. Ay, perdón, es que se me mueve aquí la computadora. Para mantener una correcta adoración es mantenernos en su palabra. En Hebreos 12 dice, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes a ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, yéndonos ya al argumento volitivo, todo eso quiere decir que nuestras decisiones siempre están guiadas por algo, y para nosotros los cristianos, ¿en qué se van guiando? Pues en la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que guiar, o más bien empezar a ordenar nuestra voluntad conforme ¿qué? Pues obviamente conforme a la palabra del Señor. ¿Para qué? Gaby, Para muy que no nos desviemos. Entonces, en conclusión, tenemos nuestra voluntad porque Dios tiene una voluntad. Y si quiero cumplir su voluntad, tengo que estar en su palabra. Si no, voy a hacer lo que a mí me pegue la gana y hay consecuencias. Vamos a seguir leyendo ahora con Maggie. ¿Estás ahí, Maggie? Si no, vamos a ir con Ana María. Se fue al baño. Ana María, ¿podrías seguir leyendo? Sí, Elenita. El argumento moral dice que el hecho de que sepamos que está bien y que está mal sugiere la necesidad de un criterio absoluto. Si algo está bien o mal, en algún lugar hay alguien que determina lo que es, lo que determina qué es qué. Alguien que determina qué es qué, o sea, cuál es. Y para ver más de ese argumento moral, Laura nos va a compartir. Ok, el argumento moral comienza de que toda persona racional reconoce que hay un código o ley moral, lo que determina que lo que es bueno o lo que es malo. Y esto fue instituido y creado por alguien superior a nosotros, que sabemos que es Dios. Hoy en día, el mundo cambia de forma inmediata estos lineamientos y se vuelven permisibles. Pero existe una diferencia. Para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo es quien nos redarguye si hacemos algo bueno o malo. En cambio, el incrédulo, dentro de su propio criterio, determina cualquiera de las dos, si hace algo bueno o malo según el mundo. Dios es el creador del absoluto moral. Él es el único con ese atributo y abarca todo. El hombre solo puede compararse con su otro igual, que es de hombre a hombre, mismo pecador, o incluso vemos a veces quién nos comparamos o con quién es el más pecador que yo. Entonces ahí se pierde pues la moralidad. Hoy en día, pues obviamente el mundo, dentro de los parámetros que manda Dios de la moralidad, pues ya se ha perdido. El mismo mundo pues ya determina lo que Dios instituyó que es malo, para el mundo ahora lo es permisible y dice que es bueno. Entonces, esa es la gran diferencia entre los que somos creyentes, que el Dios que creó y estamos bajo ese lineamiento del argumento moral, pues nosotros tratamos de obedecerlo y el incrédulo no. Entonces, esa es la diferencia del argumento moral. Y también ese argumento moral, ¿por qué sabemos lo que es bueno y malo? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, ¿no? Él nos ha dado la ley en nuestros corazones, como dice en Romanos 2. De alguna forma, no tienes que enseñar a una persona, saben, en su conciencia les dicta lo que es bueno y malo, solo en caso de gente que está mal del coco o del alma de algo, de alguna manera. Entonces, así como tú y yo vemos lo que es bueno y es malo, hay alguien que determinó eso, no es al azar,
no es porque en México decidimos que eso es malo, pero en Italia es aceptable. No, es parejo por todos lados. Ujú. ¿De dónde vino esa ley? Sabemos. ¿Alguien quiere comentar algo de ese argumento moral? Aunque sí está de cabeza hoy en día, porque hoy en día vivimos Isaías 5:20, a lo bueno dicen malo y lo malo dicen bueno, pero generalmente la gente sí tiene eso como una base. Sí, Gaby. Elenita, fíjate, bueno, yo tengo aquí, pues no sé si llamar la duda, pero, por ejemplo, cuando la gente peca tanto, o por ejemplo, lo que pasó en los Juegos Olímpicos, en la inauguración, em, sí tenemos una conciencia que nos va redarguyendo y diciendo que cuando nosotros estamos pecando contra Dios, pero la gente cuando está en esa condición, que ya están tan metidos en esas cosas, que ya no, su conciencia está cauterizada, ¿no? Es lo que dice la Biblia, que lo hacen Ujú. lo que ya ni piensan que es malo. Ujú. Exacto, pero ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando dice ahí en Romanos también que Dios los entregó a sus propias pasiones? Eso sería como el pecado que dice en Primera de Juan, que dice que ya no, que ese es un pecado que hay pecados que no son de muerte, Ujú. pero ese es un pecado de muerte. No, está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo, de atribuir los atributos de Dios a Satanás, ¿no? Decir lo que él hace es, de decir lo que Jesús hizo es por el poder de Satanás. Eso es pero ese es otro asunto. Pero sí, el hombre tiene su mente cauterizado y por eso ese argumento será bueno con algunas personas y con otras personas, como estamos de cabeza hoy en día, no le van a hacer caso. Pero vamos a llegar al último aquí y vamos a leerlo ahora con Delia. Buenas noches a todas. El argumento cosmológico es el de la causa y efecto, el cual concluye que alguien hizo el universo porque cada efecto debe ser fácil de encontrar por una causa. La causa de la infidelidad debe ser infinita. La causa de la eternidad debe ser eterna. La causa del poder debe ser omnipotente y la causa del espacio ilimitado debe ser omnipresente. La causa del conocimiento debe ser omnisciente. La causa de la personalidad debe ser personal. La causa del sentimiento debe ser emocional. La causa de la voluntad debe ser volitiva. La causa de los valores éticos debe ser moral. La causa de los valores espirituales debe ser espiritual. La causa de la belleza debe ser estética y la causa de la justicia debe ser santa. La causa de la justicia debe ser justa. La causa del amor debe ser amorosa. La causa de la vida debe ser viviente. Ujú. Entonces, uno lleva al otro. Hay algo lógico ahí. Y para hablar más de ese argumento cosmológico, Susana nos va a compartir un poco más. Así es, Elenita, gracias. Pues nada más para recordar, mis hermanas. En la página anterior, en la 65, vemos en el párrafo 3 que dice la lógica no puede probar su existencia, es decir, la existencia de Dios, pero nos muestra claramente que hay más razones para creer en Dios que para no hacerlo. Entonces, todos estos argumentos son lógicos para probar que el hombre no tiene ninguna escapatoria para decir es que yo nunca supe de Dios. Todos estos argumentos nos llevan a la conclusión de que no es obra de la casualidad nuestra existencia o la existencia pues de toda la creación, sino que hay una causa que creó este efecto. Y vamos a entrar entonces en el argumento cosmológico. Vamos a empezar viendo qué es un argumento cosmológico. Es un tipo de razonamiento filosófico que intenta demostrar
la existencia de Dios a partir de la existencia del universo. Estos argumentos parten de la observación de que el universo existe y luego intentan deducir la existencia de una causa que explique por qué hay algo en vez de nada. El ejemplo más conocido de argumento cosmológico es el que dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y todo esto es filosofía, es razonamiento del ser humano, y aún así podemos llegar a la conclusión con esta filosofía de que hay un Dios. No sé, bueno, dice que Dios, bueno, dice el necio en su corazón que no hay Dios, ¿no? Es necedad, pero aún sus razonamientos nos llevan a la conclusión de que hay un Dios. Dice el punto número 2. El punto número 1 fue, todo lo que comienza a existir tiene una causa. El 2, el universo comenzó a existir, entonces todo lo que comienza a existir tiene una causa, entonces el universo comenzó a existir. Y 3, por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Y cuál es esa causa o quién es esa causa? Esa causa es Dios. Dice, por lo que este argumento nos lleva a la reflexión de lo que existe no existe de la nada, sino que existe una causa. Y la causa es mayor al efecto. O sea, si hay un resultado, un efecto, un resultado, algo mayor tuvo que causar ese resultado. Como nos lo muestra nuestro libro, el que estamos leyendo, Adoremos, la causa de la infinidad debe ser infinita. ¿Cuál es la causa? Esa causa de la infinidad, pues Dios, ¿verdad? Dios es infinito. ¿Cómo se llama? Lo que da el efecto, pues es este infinito que conocemos, este universo que sabemos que no es infinito porque fue creado. Dios lo llena todo. Entonces, tiene límites, aunque no los hemos visto, pero tiene límites. Dice, vemos un universo que llamamos infinito porque ningún ser humano ha logrado medirlo de extremo a extremo y menos verlo. Esa infinidad vemos a través de la Biblia que tiene un origen porque fue creado por Dios y Dios es infinito. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos en Colosenses 1:16, parte A, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces, todo fue creado por Dios. Y en Hebreos 1, versículo 3, parte A, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces vemos que esa causa es Dios, Él fue el creador, Él es el sustentador, y Él es el que es infinito, no el universo. El universo es este efecto. El observar el efecto nos revela la inmensidad de la causa, que es Dios. Vemos, por ejemplo, que la causa de la eternidad debe ser eterna. Dice Isaías 40, versículo 28, parte A. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Lo que podemos pensar filosóficamente o razonar, la Biblia ya nos lo dice, la Biblia lo confirma, y el razonamiento humano confirma, dice lo mismo, pero aún así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos a ver, la causa del poder debe ser omnipotente. En Génesis 35, versículo 11, parte A, dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Entonces, si hay una causa con poder, pues es si hay un efecto con poder, la causa es omnipotente, o sea, todopoderosa, y ese todopoderoso pues es Dios. La causa del espacio ilimitado debe ser omnipresencia. En el Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios lo llena todo, ¿verdad? No hay a dónde nos podamos esconder de Él. Él es omnipresente. Dice Jeremías, capítulo 23, versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él lo llena todo, Él está en todo.
es omnipresente. La causa del conocimiento debe ser omnisciente. Dice el Salmo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El razonamiento dice que debe haber alguien con mucho conocimiento, y pues la Biblia nos dice que esa causa es el Dios omnisciente, el que todo lo sabe, el de que tiene un entendimiento infinito. Y dice Isaías 40, versículo 28, parte B, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vemos que toda la lista de causa y efecto, bueno, continúa el libro, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo, pues no podemos dar todos, pero vemos que toda la lista de causa y efecto que hay aquí, que nos presenta el libro, tiene su origen en quién es Dios y su existencia. Nada en la creación existiría sin él. Si analizamos con detenimiento, podemos ver que todo hace referencia a las perfecciones de Dios, o también llamados atributos de Dios. Él es el origen, la causa. Hay valores éticos en el hombre porque Dios los puso en nuestra conciencia, como lo que estábamos viendo anteriormente. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No es porque a alguien se le ocurrió que puede ser bueno y que puede ser malo. Podemos ver en la sociedad cuando el mundo no quiere aceptar la verdad absoluta de la palabra de Dios, cómo todo es un caos y todo termina en depravación, como lo que comentaban en las Olimpiadas, ¿verdad? La gente dice, pues esto es bueno, pero vemos que termina siendo un caos y pura depravación. Todos sabemos que algo está mal cuando hacemos algo malo delante de Dios, solo que el hombre natural sin Dios decide ignorarlo y más bien seguir sus propias concupiscencias. Aún vemos que los niños pequeñitos saben que hicieron algo mal. ¿Por qué? Porque Dios puso en su conciencia lo bueno y lo malo, reconocerle entre lo bueno y lo malo. Dice Romanos 1, del 19 al 21. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todos estos filósofos que ponen todos estos pensamientos y razonamientos, creen que saben mucho y ellos mismos están afirmando lo que Dios a través de su palabra ya afirma, pero ellos en su necio corazón siguen diciendo, no hay Dios. Y en conclusión vemos que el argumento cosmológico nos ayuda a entender que no hay nadie, ningún ser humano que tenga la excusa de no saber de Dios, ya que lo vemos como la causa de cada efecto, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Si hay belleza en este mundo, en este universo, es porque tenemos un Dios hermosísimo. Si vemos bondad en algunas personas, es porque tenemos un Dios bondadoso, y así en cada efecto. Percibimos como efecto tiene su origen en Dios, como cada efecto tiene su origen en Dios. Solo un necio puede negar su existencia. Sin embargo, a los que amamos a Dios, que hemos reconocido nuestra bancarrota espiritual y hemos creído en Cristo por medio de la fe, este argumento nos exhorta a adorar a Dios por cada una de sus perfecciones, las mismas que podemos ver a través de su maravillosa y asombrosa creación. Entonces, para nosotras como cristianas, pues nos queda darle gloria a Dios y gracias por que se confirma su existencia en cada razonamiento aún del hombre natural, y que podemos verlo y nos lleva a observar en cada situación, en cada efecto, esa causa que es Dios. Gracias. Espero que hayan disfrutado preparar todo eso y seguro estudiaron más que todos nosotras en hacerlo. Algunas pautas. Vamos a
nada más terminar este último párrafito y vamos a ir con Lulu. ¿Podrías leer el Salmo 14:1 en la página 67, por favor? ¿Estás ahí, Lulu? Si no, vamos con Tere Laureano. Ok, sí estás ahí, Lulu. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solo un tonto podría rechazar la evidencia, pero no es suficiente simplemente con reconocer la existencia de un ser supremo. Einstein reconoció una fuerza cósmica en el universo, pero pensó que Dios no se podía conocer. Pensó en Dios como una batería cósmica flotante, una fuente de corriente eléctrica de alta potencia que se liberó un día y por eso resultó el universo una conocida organización de autoayuda. Le dice a sus miembros: tienen que tener una relación con Dios de la forma en que ustedes lo perciban. Esto es Anónimos. ¿Mande? De AA, de Alcohólicos Anónimos. Ellos dicen eso. Ahí ya me perdí. Es una locura. La forma en que perciba a Dios, aparte de la revelación de Él en la Escritura, no tiene nada que ver con quién es Él realmente. Exactamente. Vamos a subrayar ahí que tienen que percibir, tienen que creer en Dios como ellos piensan. Eso es lo que dicen en Alcohólicos Anónimos. Y eso es absurdo. No tiene nada que ver con lo que yo pienso. Es lo que Dios ha establecido, lo que Él dice en su verdad, ¿no? Subrayen lo último. La forma en que perciba a Dios, aparte de la revelación de Él en la Escritura, no tiene nada que ver con quién es realmente. Vas a tener una imagen de un Dios falso de esa manera. Bueno, hemos comenzado nuestro semestre en septiembre con algo muy sustantivo, con esos argumentos. Y no sé en qué momento Dios nos va a dar la oportunidad de compartir con alguien usándolos. Voy a pedir a Fernanda, ¿tú podrías orar y dar gracias a Dios por este tiempo? Ya que no leíste. Sí, claro. Vamos a dar gracias y la semana que viene continuamos con Lupita con lo que viene. Espero que lo lean todas. Padre Celestial, te damos gracias por empezar un nuevo, continuar con nuestro estudio, que siempre es de edificación, para que lo podamos llevar a cabo en nuestras vidas y dar testimonio de ti, de tu existencia, que muchas veces nos quieren bombardear de ideas, pero sabemos que existes y pues nada más darte gracias por mis hermanas y por Elenita y todo eso te lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.